Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos de nuevo a Universo Sirius, como siempre Magdalena López, compartiéndote diferentes técnicas para llegar al bienestar integral. Y no solo técnicas, sino que también conocimiento, nuevos conceptos. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de nuevos conceptos, con nuestro invitado Manuel López. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Magdalena, pues genial, genial y muy contento y feliz de estar aquí con vosotros de nuevo. Igualmente, es un placer tenerte hoy en el programa y deciros a toda la audiencia que Manuel es investigador y divulgador en las áreas temáticas de transhumanismo, inteligencia artificial y ecología en el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, coautor de 3 libros y autor de otros 3. Y os he dicho al principio que íbamos a estar hablando de nuevos conceptos. Bueno, pues su nuevo libro titulado Bioconservación consciente, el don de la mortalidad y el rejuvenecimiento natural, que casi se me traba, Son trae palabras muchísimos, largas. es una palabra larga, trae muchísimos nuevos conceptos. De hecho, esto del don de la mortalidad, el rejuvenecimiento natural, la bioconservación. Bueno, Manuel, después de esta pequeña traba con esta palabra de rejuvenecernos, tanto dentro como fuera, creo que quizás darte la enhorabuena, lo primero, por esa presentación del libro que me has contado antes, que fue ayer en Sevilla. Es un placer que traigas al mundo estos nuevos conceptos y yo creo que quizás nos podías comenzar contando un poquito cómo nace esto de la bioconservación consciente, cómo nace este libro. Perfecto, pues adelante. Has nombrado bueno, que he escrito varios libros como coautor, como autor y principalmente dentro del proyecto de investigación que dirige Emilio Carrillo, Consciencia y Sociedad Distópica. En el año 2021 el equipo decidió organizar un congreso internacional que se celebró en noviembre del 2021. Precisamente vosotros, desde Educación de la Nueva Era, nos disteis la oportunidad de cada uno de los componentes del equipo de en cada una de nuestras áreas y especialidades pudimos compartir. Incluso, bueno, luego las ponencias fueron casi 30 ponencias, más de 20 ponentes. Y aunque Emilio delegó en mí el área de ecología, era mi especialidad hasta ese momento, había escrito casi 70 artículos durante los últimos años en relación a la ecología y la ecosofía, pero también profundicé, sobre todo al principio de la pandemia, desde marzo de 2020, en cuestiones que tienen que ver con el transhumanismo y la inteligencia artificial. Al profundizar en estos temas, disponiendo de material y de tiempo, cuando llegó la hora de abordar las ponencias, qué ponentes íbamos a traer, incluso nos invitó Emilio a que nosotros, los coautores del primer libro de Consciencia y Sociedad Distópica, pudiésemos también impartir nuestras propias ponencias. Entonces yo, en lugar de hablar sobre ecología, sobre lo que había escrito ya en el libro, incluso me hicieron una entrevista acerca de este ámbito, pero quise prepararme 2 ponencias. Una sobre transhumanismo, donde ahí ya empecé a mostrar al mundo el término de la bioconsciencia o bioconservación consciente, que surgió este término al darme cuenta que en oposición frontal al transhumanismo, a la ideología transhumanista, estaban los bioconservacionistas. Bioconservacionistas que en cierto modo rechazaban determinadas tecnologías muy potentes, capaces de transformar disruptivamente y de manera muy acelerada pues, nuestra sociedad, ¿no? Ya que hemos demostrado a lo largo de los siglos y milenios, diría yo, nuestra inmadurez a la hora de tener cierto poder, y las tecnologías dan poder sobre todo a quienes más riqueza y posición de poder tienen,
Bueno, pues los bioconservacionistas se oponen frontalmente a los avances y sobre todo a la ideología transhumanista. Lo que quise hacer en bioconservación consciente precisamente es añadir el término consciencia. Por eso la bioconsciencia engloba lo que es la bioconservación consciente, por eso aparecen en mayúscula las 4 letras que comparten ambas palabras. Y al añadir la consciencia a la bioconservación, significa que también es posible tender puentes con el ámbito transhumanista. En ese ámbito hay millones de personas que alientan, que están decididas a apostar porque se siga adelante con las tecnologías que sean capaces de mejorar al ser humano o proveerle de biomejoras físicas, emocionales y mentales, ya que el transhumanismo básicamente tiene 4 pilares fundamentales sobre los que se asienta, que son la promesa de la superinteligencia, la capacidad de poder conectar nuestra mente con máquinas, interfaz cerebro-máquina, sobre eso ya hay mucho desarrollo tecnológico, la superfuerza, la capacidad de revestirnos de exoesqueletos o incluso, bueno, de utilizar la biónica para poder tener más capacidad de movimiento, más velocidad, más fuerza. Incluso en este apartado hay personas que se autodenominan transcapaces, personas que son capaces ellas mismas de amputarse algún miembro para en su lugar poner una extremidad biónica que le ofrezca mucha más capacidad que su brazo, su mano o sus piernas, ¿no? Bueno, esto ya podríamos entrar en otro debate. El otro pilar sería el superbienestar. El superbienestar, los transhumanistas piensan que una gran traba del ser humano, una gran limitación es el sufrimiento innecesario. Y para ello las biotecnologías y nanotecnologías, a través de los fármacos de última generación y otros procedimientos, pues se pretende que el ser humano, ante cuestiones que son muy dolorosas y nos hacen sufrir, bueno, pues hacernos pues como más eutímicos, más estables emocionalmente, pero yo diría que más fríos y menos sensibles. Por lo tanto, eso nos va deshumanizando. La transhumanización conlleva una deshumanización al mismo tiempo. Y por último, la promesa más importante del transhumanismo es la inmortalidad, la posibilidad de vencer a la muerte, como ellos dicen, ¿no? Entonces, ante esta tesis tremenda que para mí personalmente y para muchísimos filósofos y hombres de ciencia y de nivel de la calle, genera mucha sensación de impotencia ver que las tecnologías siguen arrasando y llegando como una marea a todos los rincones del planeta y a todos nosotros, y sobre todo potenciados últimamente por la inteligencia artificial, que cada vez puede hacer más y mejores cosas que los seres humanos en determinados ámbitos. Esto, claro, genera en mí una preocupación bueno, llegado el momento, desarrollo un borrador de unas 70 páginas, que es lo que me sirve de base para presentar mi ponencia en el Congreso Internacional. En este caso, mi primera ponencia fue del transhumanismo, bioconservación consciente, una respuesta al desafío del transhumanismo, era el título de la ponencia. Y bueno, esas 70 páginas que empezaron como un borrador para esa ponencia, bueno, las continué desarrollando, continuó creciendo el material y yo mismo empecé en el 2021, antes de la ponencia, a practicar y asentar en mi vida diaria hábitos saludables y entrenamientos de mi cuerpo biológico en relación a la exposición al frío, al calor, a la alimentación cada vez más consciente, los ayunos, el ejercicio físico intenso, el ejercicio de resistencia, de fuerza, de flexibilidad y también, por supuesto, la meditación. Ya en mi práctica de hace años la meditación está presente. Bueno, llevar a cabo todo esto como hábitos que poco a poco he ido asentando y ya se han reafirmado en mi vida,
pues y con toda la sabiduría que muchísimos sabios de todos los tiempos, sobre todo en literatura oriental, acerca de los poderes latentes que están en cada uno de nosotros, esos poderes únicamente se pueden desarrollar con fuerza de voluntad, con intención y prestando atención. Para eso, claro, las tecnologías nos dispersan, nos distraen y inevitablemente si delegamos el poder en las tecnologías y el transhumanismo a través de las tecnologías nos ofrecen superpoderes, para conseguir los mismos y mejores superpoderes que lo que que lo que propone el transhumanismo, tendríamos que únicamente valernos de lo que la biología nos ha dotado, que es tremendo, o sea que tenemos un potencial enorme durmiente a nivel celular en nuestro ADN, y sobre todo a través de la consciencia. O sea, la biología y la consciencia, ahí está la clave y la respuesta para desarrollarnos como seres humanos sin identificarnos con el vehículo que conducimos. Este traje, el biotraje que le llamo yo, pues tiene unas prestaciones maravillosas. Podemos, primero, en primer lugar, sería autoconocernos como conductor de este biotraje y, por supuesto, conocer las características de este vehículo, igual que si nos compramos un coche en un concesionario, bueno, pues ese coche, si tiene ya de entrada unas buenas prestaciones, buena potencia, aceleración, bueno, incluso se puede mejorar esas prestaciones, se habla de tunear los vehículos, pero sobre todo lo importante es para que nos lleve durante muchos kilómetros muy lejos y a muchos lugares, en buenas condiciones, hay que cuidar, aparte de conocer el vehículo, hay que cuidarlo, llevarlo al taller, que siempre tenga aceite, en fin, su combustible. Y bueno, y finalmente cuando en los coches hay un desgaste, que evidentemente se pueden cambiar repuestos, pero en nosotros, el milagro de nuestro vehículo es que no necesita recambios. La autorregeneración celular puede ser perfecta en nuestro vehículo corporal, siempre y cuando desde la mente, empezando por los pensamientos, luego las emociones que derivan de ellos, y por supuesto fisiológicamente nuestras células necesitan también una fuente energética y unas condiciones óptimas para su perfecto regeneración celular, inclusive para el rejuvenecimiento, que es otra cuestión principal que abordo en este libro. Y bueno, a partir de ahí ya he hecho la introducción, creo que me he extendido un poco, pero bueno, si tienes alguna cosa, Madalena, más que creas que deba compartir, pues aquí me tienes. Creo que nos has abierto un mundo, quizás para muchos oyentes desconocido, pero también que está a la orden del día, sobre todo ahora con estas nuevas tecnologías, el de inteligencia artificial que se ha puesto tan famoso ahora mismo en Internet. Y es que nos has hablado pues, de esa superconciencia, de esa superfuerza, de ese superbienestar, de esa inmortalidad que son esos pilares del transhumanismo. Pero claro, ¿dónde está ahí la conciencia? ¿Y qué sucede cuando utilizamos esa inteligencia artificial o queremos convertirnos en esos superhombres alineados a la inteligencia artificial sin tener realmente un nivel de conciencia que aporte esa sensación de humanidad? Esa sensación no de humanismo, sino de humanidad. Quizás cuando hemos hablado de esos pilares, como que se pierde la esencia del ser humano entre tanta tecnología artificial y tantas cosas que podemos conseguir, ¿no? Como muy enfocado en el ego. La bioconservación consciente introduce esa conciencia en cómo activar, digamos que esos superpoderes, pero sin tener que ser desde algo externo, sino que sea desde algo interno. Efectivamente, has dado en la clave, incluso has mencionado que quienes anhelan los superpoderes que has mencionado, los 4 pilares, alineándose con la inteligencia artificial, básicamente no lo he pensado hasta ahora que lo has nombrado, pero en bioconservación consciente, esos 4 superpoderes se pueden conseguir desde la biología y la conciencia alineándonos con la inteligencia natural de la madre tierra. Dentro de, claro, en lugar de la superinteligencia artificial que está por venir, es otro tema, que también tengo pendiente desarrollar y terminar el segundo libro,
que voy a entregar a la colección de Conciencia, Sociedad Distópica, es el gran temor que tenemos ante la inminente llegada de la inteligencia artificial de nivel humano o general, que se le llama, y de ahí al posible salto a la superinteligencia o singularidad tecnológica, que también se le llama a ese momento, la explosión de inteligencia. Pero claro, existe una superinteligencia natural o cósmica, o yo diría que existen muchas, porque los planetas, las estrellas, las galaxias no son objetos inertes que están ahí en el espacio vacío flotando y armoniosamente orbitando unos alrededor de otros. La madre tierra, Gaia, Gea, Pachamama, de muchas formas se le nombra, ¿no?, en muchas culturas. Pues yo en el libro hablo de la teoría de Gaia, una teoría científica, una hipótesis, más que teoría es una hipótesis que en su momento, en la década finales de los 70, principios de los 80, un químico, James Lovelock, y una bióloga, ambos en colaboración, difundieron esta hipótesis y dio mucho que hablar. Entonces, bueno, hay explicaciones de que la autorregulación de los ecosistemas del planeta Tierra, desde las capas de la atmósfera, que siempre químicamente están en perfecta composición para que el nivel de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y los gases necesarios sean los adecuados. Si no existiese el manto de vida en el equilibrio perfecto necesario, químicamente, según Lovelock, degeneraría la atmósfera en CO2, en más de un 99% CO2, con lo cual la vida sería imposible en este planeta si todo el gas atmosférico fuese CO2. Tiene que haber un equilibrio. Y esto, Gaia tiene la capacidad, el planeta Tierra, de autorregular esos niveles y mantenerlos equilibrados, a pesar de que nosotros, los seres humanos, estamos desequilibrando los ecosistemas y poco a poco también estamos desequilibrando un poco la composición atmosférica. Así todo, la madre tierra se ha demostrado, al igual que el mundo vegetal, los árboles y las plantas, tienen capacidad de tomar decisiones, demuestran inteligencia y tienen capacidad de autorregularse. Hay científicos neurobiólogos que estudian las plantas y cómo se relacionan entre ellas, desde el subsuelo a nivel de las micorrizas, que son unos hongos de filamentos que unen las raíces de todas las plantas que hayan en las cercanías, y bueno, así tipo la película Avatar, ¿no?, que los árboles de alguna manera a través de un árbol central se podía uno comunicar con toda la vida del planeta de Pandora. Pues yo pienso que eso es así, que hay un sistema nervioso interno por el subsuelo de la Tierra donde están interconectados todo el reino vegetal, y a ellos estamos interconectados los seres que estamos en la superficie, ya sean los insectos, en fin, toda la biodiversidad del planeta Tierra. Y por tanto, alinearnos con la madre Tierra es el primer paso y fundamental para poder empezar a plantearnos la posibilidad de no envejecer, primero, incluso de rejuvenecer también. También es verdad que todo viene de nuestra intención y de nuestro propósito de vida. Porque claro, plantearnos vivir varios siglos en lugar de varias décadas significa, bueno, primero, tener claro que eso es posible. Porque si nuestros sistemas de creencias impiden sentir que es posible vivir más allá de los 120, 130 años, que según dicen es el tope máximo al que el ser humano podría llegar en las mejores condiciones, que hoy día es difícil por las condiciones de contaminación, de estrés que llevamos, pero la posibilidad es infinita, es mucho más allá de los 120 hasta donde podríamos llegar. Lo que pasa es, nos tenemos que preguntar, ¿tiene sentido vivir aquí con tantísimos problemas, con tantísima intensidad de la vida, pues más de 120, 130 o 200 años? Bueno, pues sí podría tenerlo, ¿por qué no? De hecho, yo me he inspirado mucho en el ejemplo de las abejas. Al principio del libro me explicaba de dónde nace el término bioconservación consciente, ya lo he explicado, pero la motivación fundamental que me ha hecho
profundizar y practicar en mi día a día la bioconsciencia es el ejemplo de las abejas. Ya la naturaleza nos muestra que hay seres pluricelulares, ya porque hay amebas, unicelulares, protozoos, bacterias. Las células germinales de los seres humanos, de generación a generación, se transmiten de unos a otros y son inmortales, no mueren. Pero la posibilidad de rejuvenecer está presente en algunos organismos, como por ejemplo en la medusa Turritopsis nutricula, una medusa que estudian los científicos para encontrar la posibilidad de replicar ese sistema de rejuvenecimiento de la medusa Turritopsis a los humanos, a través de las biotecnologías. Y la medusa Turritopsis, que vive en aguas cálidas tropicales, pequeñita, son 2 o 3 centímetros como máximo lo que alcanza, pero tiene la gran capacidad en situaciones en las que hay menos luz solar, la temperatura del agua no es la adecuada o posibilidad de perecer ante múltiples depredadores, tienen la capacidad de retrotraerse a su estado de pólipo inicial, o sea, rejuvenece y va como en marcha atrás y se adhiere pues a algas, a corales, en fin, se queda ahí quietecita en estado de casi embrionario, y cuando ya las condiciones de alimento, de luz solar, de temperatura son las adecuadas, se desprende y vuelve otra vez a madurar y a desarrollarse. Y ese ciclo de rejuvenecimiento y madurez puede estar infinitamente, puede estar miles de años en ese proceso, una simple medusita de mar, ¿no? También está la hidra, que es otro animalito de agua dulce, que también se ha comprobado que puede vivir miles de años, si las condiciones igualmente son favorables. Por tanto, esto demuestra que la biología y nuestras células no difieren mucho de las células de estos animalitos, a nivel de genoma, por supuesto que sí, pero las células madre de nuestros progenitores, cuando fecundan un espermatozoide y un óvulo, hay células indiferenciadas, al igual que ocurre con cualquier ser marino o mamífero o cualquier ave. Luego se van especializando, pero luego, claro, cada especie tiene un tope de vida aproximada que tiene que ver con el inconsciente colectivo. En nuestro caso podríamos hablar del inconsciente colectivo, evidentemente, ya que muchos sabios de Oriente nos dicen que envejecemos porque vemos a los demás envejecer. Enfermamos porque pensamos que es inevitable enfermar, y morimos porque pensamos que es inevitable morir. Los sistemas de creencia hacen que se arraiguen eso en nuestro interior y, bueno, inevitablemente, aunque mucho nos cuidemos, si no ponemos una intención de vivir más y mejor con un propósito de vida que nos pueda llevar a vivir durante el tiempo que queramos en las mejores condiciones, podemos querer vivir hasta los 80 años, pero sin ningún tipo de deterioro, ni cognitivo ni físico. O podemos decidir vivir 300, 500 o 1000 años. Ya cada cual es libre de decidirlo, por supuesto, ¿no? Y bueno, esto quizá como parte, me he salido, perdóname, y termino ya con el ejemplo de las abejas. Las abejas tienen la facultad de que, por el bien común del enjambre, de la colmena, pueden rejuvenecer las abejas más viejas, las obreras, que están haciendo la polinización y recolectando el polen. Si desde el interior de la colmena se ve que hay escasez de abejas criadoras, abejas jóvenes, que segregan unas sustancias para criar las larvas, pues la inteligencia colectiva o la abeja reina, ahí todavía no he encontrado yo la explicación, aunque lo he investigado, pero parece que es una inteligencia colectiva del conjunto de la colmena, o pudiera ser la propia abeja reina. Pues piden a las abejas obreras, no a todas, a un número, las necesarias nada más, que vuelvan a la colmena a quedarse, rejuvenecen aceleradamente, vuelven a recuperar las hormonas necesarias para segregar la sustancia, que vuelven de nuevo a alimentar porque todas pasan por las fases de criadoras antes de pasar a ser recolectoras. Bueno, pues hay muchas que regresan a la colmena por el bien común del mantenimiento de la colmena. Pero también ocurre lo contrario. Es curioso porque también puede ser que haya escasez de abejas obreras y muchas criadoras
Y entonces al revés, las jóvenes, casi recién nacidas, que ya están como adolescentes criando a otros, pues rápidamente tienen que envejecer rápido y desarrollar el vuelo y sus capacidades de buscar polen, y envejecen antes y mueren antes. Entonces, bueno, ahí prevalece el bien común. O bien se rejuvenece o bien se envejece rápido, pero es la colmena, el conjunto, lo que hay que preservar. Pues para mí fue el ejemplo perfecto para decir, bueno, nosotros los seres humanos, si somos conscientes de que la naturaleza brinda esta posibilidad, podemos autoproclamarnos abejas humanas capaces de biopreservar no solamente a la especie humana frente a la amenaza del transhumanismo, o sea, no dejándonos seducir y por supuesto no obedeciendo a consignas que impliquen invadir nuestros cuerpos, ya sea con pinchazos que inoculan sustancias extrañas, o bien sea pues, voluntariamente con chips subcutáneos o con interfaz cerebro-máquina, eludiendo todo eso y dedicándonos diariamente a potenciar nuestras capacidades innatas que están en nuestros genes y en nuestra conciencia, pues esa fue la gran inspiración que me hizo dar el paso con ilusión de día a día trabajar sobre mí mismo y sobre mi vehículo bueno, y empezar a compartirlo con el mundo. Como en esta ocasión estoy empezando a compartir sobre este asunto que espero que llegue a muchas personas e interese, por supuesto. Me parece apasionante, sobre todo esta comparación con el inconsciente colectivo de las abejas, porque obviamente ellas trabajan en ese colectivo para la supervivencia de la especie y sin embargo el ser humano está yendo en esa dirección de yo quiero conseguir estos super 4 poderes y me da igual lo que pise y por dónde tenga que pasar. Y has tocado 2 conceptos que me han parecido súper interesantes, que uno era actuar desde ese propósito, ¿no? El propósito de que esa abeja se convierta en obrera porque ahora se necesita más o se convierta en joven porque ahora se necesita más joven. Y el otro concepto era, ahora no sé si se me va a escapar de la mente, pero bueno, igualmente me parece muy interesante que el reino animal ya nos esté mostrando que eso también es posible en el reino humano, porque al final somos animales, igual que las plantas también tienen esa superinteligencia y se conectan con este sistema planetario, el ser humano no es diferente, es otra forma de vida dentro de este sistema planetario. Y dentro de todo esto que hablamos, has comentado algo importante que era que tú implementabas la bioconciencia en tu vida. Y a mí me gustaría quizás profundizar un poquito más, porque hemos hablado mucho de teoría y obviamente es importante que nos demos cuenta que tenemos el poder de elegir si queremos ser humanos, tecnológicos, artificiales o humanos tecnológicos cósmicos, vamos a decirlo así, tenemos ese poder de elección. ¿Cómo podemos empezar a elegir ser humanos tecnológicos cósmicos, o sea, conectados con esa inteligencia cósmica que todo lo crea y que además lo crea de una forma abundante, de forma fluida, de forma sin tener ni siquiera que estar pensando, porque ya vemos que una flor nace y que la medusa se vuelve ameba y se vuelve medusa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo podemos empezar a implementar nosotros esa bioconciencia para empezar a hacer como, en inglés lo llaman como biohacking, ¿no? Sí, El sí. hackear tu cuerpo biológico para mantenerse en esas condiciones óptimas que obviamente, de nuevo, tenemos que tener ese propósito para poder sostenernos en esas condiciones óptimas, porque si no hay algo que te inspira, que te motiva, que te hace levantarte cada día por la mañana para decir quiero mantener mi cuerpo joven, mi mente joven, mi energía joven para seguir aportando al mundo, pues no tiene nada de sentido que nos vayamos ni a una inteligencia artificial ni a una inteligencia cósmica. Pues sí, tienes toda la razón, porque sin motivación a la hora de levantarnos, sin propósito de vida claro, evidentemente cuesta trabajo implementar hábitos que suponen un esfuerzo diario, porque evidentemente cambiar los hábitos de alimentación, por ejemplo, que sería muy importante empezar por ahí, y no de un día para otro, una alimentación lo más ecológica posible en cuanto a productos de origen,
lo más vegana posible, con el menor número de ingredientes de origen animal, porque claro, si somos bioconscientes, lo que hacemos es reverenciar la vida en todo su esplendor y por supuesto si consumimos animales que son sacrificados en unas condiciones terribles, en campos de concentración donde no ven la luz del sol, donde están hacinados, enferman, en fin, ya todos sabemos en qué condiciones están. Existe otro tipo de ganadería, que es la ganadería extensiva, la clásica, que está desapareciendo bajo la industria de la ganadería intensiva. Pero bueno, el pilar de la alimentación es fundamental. Yo hace muchos años empecé a mejorar mi alimentación, eliminando poco a poco los productos de origen animal. La carne hace ya muchos años que la eliminé de mi dieta y en el 2017, durante 7 meses, estuve con una dieta estrictamente vegana. Luego empecé de nuevo a retomar lácteos de origen ecológico y huevos. Y actualmente llevo un entrenamiento bastante intensivo, diario, donde bueno, sigo tomando huevos y incluso algo de pescado pequeño o mejillones. Mi hijo, que también se ha convertido en vegano, él mismo es un ejemplo para mí. Y él me dice, pues papá, el tema de los mejillones o los de determinados bivalvos no tienen sistema nervioso que genere sufrimiento y por tanto, claro, detrás de la filosofía veganista, pues se busca la eliminación del sufrimiento en el reino animal. Pero bueno, lo que es la alimentación es un pilar, pero hay otros pilares fundamentales que no son solamente el ejercicio y el descanso. Básicamente se nos dice, para estar sanos y fuertes hay que descansar bien, hay que alimentarse bien y hay que hacer ejercicio. Pero nuestro biotraje necesita más cosas. Incluso yo diría que podrían ser más importantes que el propio ejercicio o la alimentación. De hecho, la exposición de nuestro cuerpo al sol es fundamental. O sea, está muy claro que todos los días tenemos que exponernos a las radiaciones del sol y no a cualquier hora. Lo ideal sería que fuese al amanecer. Los primeros rayos que aparecen tienen unas radiaciones infrarrojas que son fundamentales. Que es la luz roja, luego aparece la luz azul, que es más del mediodía, y luego al atardecer, antes de la puesta de sol, pues también todo el tiempo que podamos estar expuestos al sol, evidentemente en días muy calurosos en verano, el estar en sitios donde hay mucha vegetación y a la sombra, también indirectamente nos llega filtrada esas radiaciones o por reflejo. Entonces, bueno, el estar mucho tiempo en casa, todo encerrado, si el trabajo ya de por sí tiene que ser en una oficina y en 4 paredes, si podemos estar cerca de una ventana abierta donde entre el aire y la luz del sol, perfecto. Y si no, pues salir a pasear todo lo que podamos. Otra cuestión es el contacto directo con la naturaleza. O sea, está muy de moda ahora el earthing, que es como la conexión del contacto de nuestra piel con la tierra, con los árboles, con las plantas, incluso con los animales. O sea, tocar, acariciar e incluso andar descalzo por el césped del jardín, si tenemos jardín, por un parque y por supuesto en la playa. El contacto de nuestra piel sin calzado y con las manos, el abrazar árboles también está demostrado que genera a nuestro cuerpo etérico, porque hay que entender que nuestro cuerpo físico es lo que vemos, pero subyace un cuerpo sutil que no vemos, que es el cuerpo etérico, y este cuerpo etérico necesita de la radiación solar, del aire, de la calle, lo que es el aire, la brisa, el viento, y bueno, bañarse en aguas de río, en el agua del mar, todo eso finalmente el cuerpo etérico lo traspasa al cuerpo que denominamos físico, que podemos tocar, y por tanto hay que ser conscientes de que necesitamos más. Y luego hay otra cuestión que alimenta enormemente nuestro cuerpo etérico y a su vez el físico, que tiene que ver con los impulsos energéticos que proceden de nuestros pensamientos y nuestras emociones.
Si nuestros pensamientos están llenos de temor, no sé, de ira, de envidia, de pensamientos que generan emociones que son también muy desestabilizadoras, bueno, que hace que nuestros comportamientos con nosotros mismos y con los demás pues generen distanciamiento, soledad, evidentemente tristeza, depresión, ansiedad, todo eso baja la vibración de a nivel celular y acelera los procesos de envejecimiento y de enfermedad. Entonces, no es tan fácil y claro, ¿por dónde empezar? Me preguntabas. Yo tengo pendiente impartir un taller a partir de que termine el verano. Bueno, van a ser dos en principio. Uno en la Ecualdea de los Portales, en una localidad de aquí cerquita de Sevilla, en Castilblanco de los Arroyos, el día 23 de septiembre. Y luego 2 semanas más tarde en Málaga, también en la casa de Pepe Bravo, también tengo ya concertado otro taller. Y ahí sí que a nivel más práctico voy a abordar 7 puntos, 7 pasos en orden para ya establecer en el día a día una vida bioconsciente. Y claro, el camino no es corto, significa empezar a andarlo y llegará un momento en que se haya posibilitado el estar ya en esa dinámica de bioconservación consciente y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que sobre todo es mejorar la calidad de vida y la salud. A partir de ahí, bueno, si tenemos energía, tenemos motivación, tenemos capacidad de buscar que nuestros dones y talentos podamos ponerlos en práctica e incluso podamos ganarnos la vida con esos dones y talentos, bueno, a partir de ahí ya todo va sobre ruedas y es fácil. Pero el punto de partida de cada cual puede ser muy difícil. En mi caso lo ha sido. Yo trabajo actualmente todavía de lunes a viernes en una oficina, incluso una tarde a la semana también tengo que dedicarme al trabajo de mi oficina, pero el resto de mi tiempo libre tengo que conciliar mi vida familiar y todos los hábitos que he adquirido los tengo que implementar en mi horario de trabajo y fuera de mi horario de trabajo. Pero no me cuesta porque ya son hábitos bueno, que a mí me resultan placenteros y ya no son difíciles de llevar a cabo, ¿no? Entonces, voy a nombrar los 7 pasos uno por uno para dar una idea general. Luego cada uno de ellos tiene su profundidad y su tiempo de exponer y de explicar, ¿no? El primer paso y fundamental es el conocerse a uno mismo, o sea, ser capaz de no conocer no solo el cuerpo biológico, cómo funciona, que es importante y lo que necesita, como he dicho, sino saber realmente quiénes somos, en esencia, qué somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, hasta que nos demos cuenta de que realmente no somos este vehículo, sino que somos mucho más. Somos el conductor de este vehículo y que trasciende la materia y que cuando abandonemos el traje biológico, pues nuestra vida continuará en otro plano de existencia y luego según el sistema de creencias de cada cual, bueno, pues volvemos a reencarnar o no, o ascendemos, da igual. El tema de la trascendencia, de que la muerte realmente no existe y que en esencia sí que somos inmortales. Ahí me gusta diferenciar inmortalidad y amortalidad. Nuestra alma, nuestra verdad, nuestra esencia es inmortal, es imperecedera. Sin embargo, el cuerpo biológico que habitamos es amortal. Es frágil en cualquier accidente, un homicidio, o sea, alguien te quiere matar y lo puede hacer perfectamente, o uno mismo quiere quitarse la vida y evidentemente pues ya este último punto, ahora luego lo voy a comentar, el tema de dejar conscientemente este cuerpo biológico sin necesidad de pasar por una enfermedad que degenere en muerte, ¿no? Primer punto, conocerse a uno mismo. Segundo punto, la muerte no existe, ya lo he comentado. Para llegar a esta conclusión y la certeza de que la muerte no existe, yo ahí hice un trabajo personal profundo, no solo de lectura y de meditación, sino bueno, también tuve una experiencia personal importante que cuento en el libro precisamente acerca de la muerte, ¿no? El tercer paso sería considerar nuestro cuerpo físico como un templo sagrado. A mí me gusta hablar de que nuestro templo es el templo menor, que procede del templo mayor de la Madre Tierra y que se nos ha dado
como un préstamo temporal para administrarlo lo mejor posible y devolverlo en las mejores condiciones posibles a la madre tierra. El transhumanismo considera que el cuerpo físico es una propiedad privada susceptible de mejora y, por supuesto, de hacerle todo tipo de modificaciones y cambios y experimentos sobre él, hasta convertirlo en otra cosa que no tiene nada que ver con el cuerpo biológico que inicialmente fue, ¿no? Entonces, bueno, considerar el cuerpo como un templo sagrado. El cuarto paso sería replantearnos el propósito de nuestra vida, entendiendo que no es lo mismo el proyecto vital que el propósito de nuestra vida. Un proyecto vital puede ser pues lo típico cuando somos niños, que quieres ser cuando seas mayor, quieres tener familia, quieres casarte, quieres tener hijos, qué vas a hacer después de trabajar tantos años, cuando te jubiles. Eso sería como el proyecto vital, y hay quienes, bueno, basan su vida en tener ese proyecto, ir dando pasos para alcanzar, bueno, a comprar una vivienda, tener un coche, tener amigos, familia, y bueno, no está mal, pero claro, eso tiene el inconveniente de que la motivación necesaria para producir en nuestro cuerpo cambios hacia la regeneración perfecta celular y el rejuvenecimiento, pues no lo propicia tener un proyecto vital, a tener un propósito de vida que esté alineado con el propósito de la vida de la madre tierra. Así es. El siguiente punto, el quinto, sería la autosanación consciente. Entender que hay muchísimas personas que pueden partir de situaciones de enfermedad física, emocional, mental, y hay que trabajar ese punto, teniendo en cuenta que la autosanación en muchísimas ocasiones hará falta el apoyo profesional, el apoyo de cualquier profesional médico, psicólogo que pueda ayudarnos. Pero llegado el momento tenemos que empoderarnos y tener claro que la salud depende únicamente de nosotros y que en nosotros está la capacidad de autocurarnos. También cuento en el libro una experiencia personal de autosanación de mi rodilla izquierda, que yo, que he sido muy deportista y he corrido mucho carreras de carreras populares, medias maratones, la maratón de Sevilla la corrí en una ocasión, y preparándome una segunda maratón, pues me dio un pinchazo muy fuerte en la rodilla izquierda. Tuve un accidente de bicicleta que me afectó a esa rodilla, pero bueno, los médicos, dos médicos importantes de Sevilla, me dijeron que me olvidara de correr nunca más, que tenía ahí según la resonancia, un desgaste importante de la tibia y otros problemas. Pues yo, sin creérmelo del todo, pues cada vez que corría un poquito me dolía, me digo, bueno, pues será verdad que ya no podré correr nunca más. Bueno, pues precisamente en el 2021, ya formando parte del proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, le hice caso a un fisioterapeuta que poco tiempo antes me dijo que yo podía volver a correr si hacía una terapia de recuperación progresiva, como él me indicó. Y a eso yo le añadí la imposición de manos. En mis meditaciones me ponía las manos en esa rodilla con la intención de sanar todo aquello que estaba mal en mi rodilla, que yo con la resonancia sabía que era lo que estaba mal, y yo visualizaba como una luz amarilla, una energía sanadora que iba reparando celularmente poco a poco mi rodilla izquierda. Y así ha sido. No solo he iniciado de nuevo la carrera, sino que ya me he aficionado al trail running, correr por la naturaleza, correr por la montaña, que supone pues más exigencias, por así decir, en los gestos de la carrera. Incluso estoy participando en algunas competiciones que me divierto muchísimo a la hora de participar, y con otras personas que también hacer deporte al aire libre en la naturaleza, pues apasionante. Y me he hecho una nueva resonancia 14 años después de la primera, cuando dejé de correr, y 14 años después, el año pasado, ya llevaba un año recuperado corriendo, y en esa resonancia, con los mismos parámetros de estudio, pues ya han desaparecido los problemas iniciales. Quiere decir que la autosanación es posible, y mi caso es muy poco significativo porque hay ejemplos de personas que son capaces de curarse cáncer y enfermedades mucho más importantes que una lesión de una rodilla. Por tanto, el trabajo de la autosanación consciente es fundamental también
previo a o en paralelo al rejuvenecimiento o dejar de envejecer, ¿no? El sexto paso es conocer los poderes que realmente todos tenemos y que hay que trabajar de manera equilibrada. Yo hablo en el libro de los 5 poderes. Los poderes, el poder de la intención, el poder de la imaginación, el poder de la atención, el poder de la voluntad y, por supuesto, el poder de la intuición. No tienen por qué ser en ese orden. Yo diría que la intuición es quizá el primer poder, ¿no? El primero, si tú realmente dices, bueno, quiero rejuvenecer de verdad, quiero dejar de envejecer, ¿para qué? Bueno, tú mismo si te haces esa pregunta vas a recibir la respuesta y si la respuesta es sí, pues luego se requiere que tengas fuerza de voluntad para poner en marcha lo que ya imaginas. Si imaginas que quieres vivir perfectamente saludable y con la mente muy lúcida hasta los 150 años, bueno, pues simplemente imagínate ese destino de llegar a 150 años de edad sin que tengas que llegar, por supuesto, porque luego pueden ocurrir circunstancias que lo impidan o que tú voluntariamente te reformules. Bueno, si yo he tenido una vida muy plena y satisfactoria hasta los 95 o hasta los 80, para qué continuar? Quiero seguir aprendiendo en otro plano de existencia. Quiero descansar ya de este mundo y me marcho, me despido de mis familiares y conscientemente abandono el cuerpo. Eso ya lo vemos al final. Después de los 5 poderes estaría el paso de la autoprogramación consciente. Diariamente, en mi caso, pues yo tengo en mis meditaciones y en determinados momentos del día y al acostarme, pues tengo ciertos decretos, mantras, visualizaciones bueno, que están enfocados sobre todo desde el agradecimiento. Hay un agradecimiento profundo en cada una de mis decretos hacia la regeneración y rejuvenecimiento celular bueno, que permiten que visualice y sienta ese proceso en mi interior que, bueno, que empezó no hace mucho y que por ejemplo, puedo poner como ejemplo, hay distintas cuestiones que nombro en el libro, pero al final hablo de descumplir años. Es como un acto psicomágico, ¿no? Cuando llegue tu día de cumpleaños, en lugar de celebrar un año más que cumples, puedes celebrar un descumpleaños. Yo ya he celebrado 2 descumpleaños desde que inicié este proceso y mi decreto ha sido que por cada día que transcurre linealmente hacia el futuro, biológicamente mis células van retrocediendo hacia atrás, a los estados por los que ya he pasado, ¿no? O sea, por tanto, ya justo ayer dio la casualidad que la presentación de mi libro el 13 de junio del 2023 fue justo a los 2 años. El 13 de junio del 2021 inicié mi proceso de rejuvenecimiento diario o anual. Yo cumplo edad cronológica el 13 de diciembre. Entonces, el 13 de junio, a 6 meses vista, cuando llegue final de año, 13 de diciembre, transcurren 6 meses hacia adelante, pero también 6 meses biológicamente hacia atrás. Hablo de que realmente tenemos 3 edades. El ser humano tiene la edad cronológica, la del tiempo lineal, la del reloj y el calendario, la edad biológica, que se puede medir. Hay marcadores epigenéticos que miden el estado de tus órganos y de tu cuerpo en general y te dice la edad biológica respecto a la cronológica, que como sabemos hay personas que con una edad cronológica aparentan tener bastante más edad de la que tienen realmente o al revés. Y por último está la edad psicológica. La edad psicológica es la más importante y es la que sentimos que tenemos y además podemos dirigir mentalmente nuestra intención hacia la edad que queremos alcanzar. Personalmente, en el libro cuento que yo personalmente he decretado la intención de alcanzar el estado de cuando yo cumplí 40 años de edad cronológica. Ahora tengo 55 de edad cronológica, 51 de edad biológica, por tanto me quedan todavía años para llegar a los 40 de edad biológica cuando haya cumplido realmente más de 65 años de edad cronológica. Pero bueno, esto ya digo, es un ejemplo de cómo llevarlo a cabo. Hay muchas formas de hacerlo y reunir a la familia y los amigos en ese día y celebrar un descumpleaños es como un acto psicomágico en el que los amigos y familiares, bueno, el primero que hice sin yo pedirlo, dije que era un descumpleaños, lo que quería celebrar y fue muy divertido
pues de manera espontánea me cantaron descumpleaños feliz y me regalaron, bueno, dedicatorias, felicidades por tu primer descumpleaños. Y todo eso, bueno, también es algo contagioso. Te dicen, bueno, pues yo quiero también la próxima vez celebrar otro descumpleaños. Fíjate Entonces, que yo siempre me río con la gente de mi alrededor porque me dice, ay, nunca, no aparentas la edad que tienes. Digo, es que yo a los 30 años hice como un acto, como una activación para quedarme a los 30. Y es verdad que los años han ido pasando, pero yo he ido como rejuveneciendo y digo, oh, pues eso que hice a los 30 años debió de funcionar. funcionó, claro, claro, sí, sí, sí. No es verdad, hay muchísimas personas, afortunadamente, que no aparentan la edad que tienen, que evidentemente hay detrás también una conciencia de autocuidado, porque evidentemente si tú quieres ser más joven, pero te alimentas mal, duermes mal, tienes vicios que son insalubres, pues evidentemente no va a funcionar. Pero Claro. siendo coherentes y teniendo esa intención, como tú dices, de detener el envejecimiento, ya detener el envejecimiento y quedarse como uno está, si uno se encuentra bien, bueno, pues es genial. Ya el proceso de rejuvenecer es un poquito más complejo y tiene quizás más, hay que dedicarle más atención y voluntad, ¿no? Pero todo se puede lograr con voluntad y con ganas, por supuesto. Wow. Pues estos pasos reúnen realmente lo que es la filosofía de este canal, que es conseguir ese bienestar integral y conocerse a uno mismo, integrar que la muerte no existe y perder ese miedo a eso que está presente en la vida del ser humano, el considerar el cuerpo como un templo sagrado, el conocer estos poderes que tiene el ser humano, la autosanación consciente, todas estas acciones realmente nos llevan a ese bienestar integral que hace que se despierte el genio interno que tenemos realmente, porque cuando nosotros estamos bien a todos los niveles del ser, podemos despertar esa zona de genialidad, compartirla con el mundo y oye, es un win-win, es todo, todos ganan, ¿verdad? Así que la verdad que te felicito por este trabajo maravilloso que estás llevando a cabo y desde luego que vamos a fomentar que la audiencia, si quiere hacer estos dos talleres, tanto el día 23 de septiembre como 3 días después, creo que has dicho que era 2 semanas después, dos semanas el después. 7 de mayo, sábado, son sábados, y además son 3 horas y media de duración en una sola jornada. Bueno, ahí hablaré de mi experiencia personal y abordaré con más profundidad cada uno de estos puntos. Y finalizando, no lo he terminado de contar, el colofón final sería tener claro que realmente desencarnar, dejar este cuerpo, puede resultar en una experiencia maravillosa, ya que el nacimiento, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos recuerdo de ese acto, sí que en estado de regresión se puede recordar, pero el acto consciente de dejar el cuerpo biológico simplemente teniendo claro cómo funciona la parte divina de nuestro ser unida a esta materialidad del cuerpo físico, se habla del cordón de plata y que hay formas de cortar ese cordón de plata que une nuestra alma con nuestro cuerpo biológico, con técnicas de meditación, de respiración. Yo hablo en el libro de la técnica del Powa, el Powa tibetano, pero bueno, hay yogis y maestros de sabiduría que perfectamente explican que es posible, sin necesidad de dejar traumáticamente el cuerpo, tipo suicidio, que también hay quien lo hace porque encuentran que ya su vida no tiene sentido y bueno, cada cual, pero existen formas de entrenarse y de estudiar la forma de llegado y prepararse para llegado el momento, ya sea con 80, 90 o 190 años, da igual en decir, bueno, pues voy a hacer una fiesta, voy a avisar de que tal día me voy a marchar de este mundo, me voy a despedir y de hecho se hace en algunas tradiciones de Oriente. En el Tíbet, por ejemplo, hay una película muy interesante que nombro en el libro que es El pequeño Buda, donde un maestro budista ya anciano, una vez cumplida su función principal, pues se despide de su hermandad, de las personas que le rodean y se va a su habitación a meditar sentado en la postura del loto y después de unos instantes de meditación profunda, pues cae y deja de respirar, ¿no?
Entonces, bueno, esa también es importante saber que la muerte es una puerta que nos abre a otra maravillosa posibilidad, que es otra estancia de la vida cósmica que tú has nombrado, donde, bueno, ahí ya es un misterio, pero evidentemente interesante también que llegue el momento y podamos disfrutar de la salida de este mundo de manera consciente. Ujú. Me encanta que termines con esto porque yo siempre he tenido esa sensación de que quiero irme con esa plenitud, de decir, ya está hecho, ya he aportado todo lo que tenía que aportar, me he llenado de todo lo que me tenía que llenar, me siento en plenitud y ahora es el momento de transitar al otro lado y saber que Mm. es posible, que hay técnicas y que siguiendo estos pasos y siguiendo la bioconservación consciente podemos alcanzar ese estado de plenitud, de rejuvenecimiento natural y de amortalidad y luego decidir exactamente, ya he conseguido el propósito de mi vida, he hecho el proyecto de mi vida, ya está, ya ha llegado el momento y irnos conscientemente creo que es un gran regalo para devolverle a la tierra esa biología con un nivel muy alto de vibración. Y así como ella nos ha dado esta posibilidad de vivir esta experiencia, devolver de nuevo, bueno, pues esa energía a toda la materia que realmente no perece, sino que se transforma. Así que la verdad que es enhorabuena, enhorabuena Manuel por esta bioconservación consciente, este pedazo de proyecto que estás trayendo al mundo. Para mí siento que son proyectos muy novedosos que van a ser la base real de lo que va a ser la nueva humanidad o de lo que ya está siendo la nueva humanidad y que poco a poco tenemos que ir integrándolo en nuestra vida porque obviamente o elegimos esa inteligencia artificial que está fuera de nosotros o elegimos nuestra inteligencia divina que está dentro de nosotros. Gracias, ha sido un placer. Igualmente, Madalena, yo también os felicito a vosotros por la inmensa labor que hacéis de divulgación de este tipo de temáticas y bueno, muy agradecido porque esta ventana vuestra seguro que me va a dar a conocer al mundo. A quien tenga que llegar, llegará el mensaje y bueno, pues aquí estaré, seguiré trabajando y compartiendo y los progresos que vaya acumulando, no solo yo, porque hay personas que se quieren sumar a esto. Ojalá dentro de 2, 3 años pueda ya dar más datos de referencias no solo personales mías, sino de otras personas que también estén en el mismo proceso. Y bueno, que esto vaya expandiéndose y vaya generando un movimiento de expansión de la conciencia, de evolución imparable frente a la otra parte que también está dentro del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Sabemos que hay dos raíles por el que transita la humanidad, el raíl de la utopía y el de la distopía. El de la distopía ya lo conocemos todos, nada más que hay que ver el telediario, ¿no? Las noticias, que es uno de los consejos, no dejar, porque el alimento no es solo lo que entra por nuestra boca, sino también lo que a través de los ojos y el oído, la información que nos llega también puede perturbarnos y desestabilizarnos y descentrarnos de nuestro propósito. Y bueno, finalmente el raíl de la utopía en el que se asienta la bioconservación consciente lo que hace es unirse al nuevo paradigma, el nuevo paradigma que en mi caso concreto, en lugar del viejo paradigma de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, propone desterrarlo y en su lugar asentar el nuevo paradigma del rejuvenecimiento, de la salud perfecta y la amortalidad. Así que me gusta concluir con este nuevo paradigma que entre todos, entre muchísimos de nosotros, cada vez más, entiendo yo, estamos apostando desde distintas vertientes. En mi caso, desde la bioconservación consciente. Pues desde este canal nosotros nos sumamos a esa bioconservación consciente y yo creo que cada día nos veréis más divinos por aquí. Claro, Así sí, sí, que cada vez que nos veamos más jóvenes, o por lo menos así de alegres y felices, que exacto. eso, la alegría también rejuvenece. Y se contagia, además se contagia. Sí, Así sí, que genial. bueno, Manuel, ha sido un placer a toda la audiencia deciros que aquí de abajo os vamos a poner todos los datos para que podáis asistir a esos talleres y, por supuesto, para que podáis comprar este nuevo libro Bioconservación Consciente de Manuel López. Manuel,
Gracias por haber venido hoy y compartido toda esta sabiduría. Un placer. Igualmente, gracias.